Buenas tardes, estimados estudiantes. En esta ocasión vamos a revisar el tema de tasas y porcentajes para poder evaluar información que es números brutos sin procesar, pues bastante difícil de entender y que pues, tendríamos que darle un sentido al momento de comunicárselo al público. Aquí tenemos una tabla de frecuencia de los casos y muertes por COVID-19 al día de hoy. Aquí tenemos las fechas. Vemos cómo se van registrando los casos y muertes diarios en cada uno de los países. Ahí tenemos a lo largo de todo el continente organizado por. Ahí tenemos entonces la fecha, casos, muertes, los países, las poblaciones y los continentes. Visto así, pues no nos dice mucho. Entonces tendríamos que procesarlo para presentar pues unas tasas, por ejemplo, tasas de mortalidad, tasas de infección, muertes por millón, para que pudiéramos entender que si se dan cuenta es lo que vemos en las noticias, esos datos ya procesados. Ahora la pregunta es cómo podemos procesar esto y sacar esas tasas, esos porcentajes. Bueno, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar toda la tabla. Como es una tabla muy grande, yo lo que voy a hacer, le voy a apretar Control Shift, no voy a soltar estas dos teclas y voy a dar flecha direccional hacia abajo para que esté toda la tabla seleccionada. Y una vez que esté toda la tabla seleccionada, vamos a dar insertar, tabla dinámica. Le damos a aceptar. Ya tenemos nuestra tabla. Ahora aquí la cuestión es ver qué podríamos nosotros sacar en claro. Vamos a poner en este caso los países. Ahí tenemos a los países. O si quisiéramos tal vez los continentes, vamos a empezar primero por continentes. Pues son menos, ¿no? Ahí tenemos más fácil de leer. Ahí tenemos a todos los continentes enumerados. Vamos a ver entonces los casos que se han dado. Lo pongo aquí en valores. Ahí están todos los casos. Las muertes que se han suscitado, lo pongo arriba. Primero las muertes porque es un número menor y luego los casos detectados. Aquí yo ya podría sacar una razón porcentual. ¿Qué porcentaje de los infectados desafortunadamente mueren? O tal vez también podríamos ver qué relación tiene eso con la población en general. Entonces aquí vamos a poner otro más. En este caso aquí nos da una notación científica. Vamos a decirle que no queremos una notación, queremos el número como tal, sin decimales. Ahí lo tenemos. Voy a ponerle separador de miles para poder pues leer más fácilmente. Ahí está, separador de miles y sin decimales, decimales 0. Ahora sí ya es más fácil de leer y ya lo tenemos acá. Ahora, esto si lo presentamos, por ejemplo, en una noticia, pues para el lector común, pues no dice mucho, es difícil de procesar, ¿no? Decir, tuvimos 2 millones de casos en Asia con una población de 800 mil millones, ¿no? Pues es difícil de entender. Vamos a hacer entonces algunos cálculos. Aquí tengo algunas fórmulas. Vamos a copiarlas. Y una vez vamos a poner por acá para que las tengamos vistas en el video. Lo primero sería ver entonces la mortalidad, que como te decía, serían aquí no son los casos, son las muertes registradas entre el total de infectados. Eso y aquí ya tenemos las sumas de eso. Entonces, ¿cómo vamos a sacar esa fórmula en la tabla dinámica? Vamos a ver, vamos allá. Voy a buscar aquí en tabla dinámica. Me pongo en la tabla para que me dé este menú. Si estoy fuera de este menú, te das cuenta, desaparece. Entonces, encima de la tabla
Aquí voy a menú análisis de tabla dinámica y nos vamos a cálculos. Buscamos campos, elementos y conjuntos. Aquí en campo calculado, vamos a ver, me dice, ¿cómo quieres que se llame el campo? Bueno, quedamos que le vamos a llamar tasa de mortalidad. Voy a ponerle entonces mortalidad. ¿Cómo va a ser la fórmula? La fórmula va a ser las muertes registradas, le doy a insertar campo, entre el total de infectados, o sea, el total de casos. Le doy a insertar. Al darle sumar, me suma esta fórmula y hace una columna nueva. Le vamos a dar aquí, aceptar. Ya tenemos acá la mortalidad. Aquí nos da ceros porque nos faltan los decimales. Voy a darle en porcentaje. Vamos a darle un poco más de decimales. Y ahí tenemos que la mortalidad más amplia en el segundo renglón, que es América. Ni en Asia, ni en África, ni en Europa la mortalidad fue tan pronunciada. Bueno, en Europa sí, vemos que en Europa es el primer lugar. Lo podríamos hasta organizar para poderlo ver fácilmente. Le doy clic derecho y vamos a darle ordenar de mayor a menor. Ahí está. Entonces aquí ya podemos ver que es Europa, América, Asia y subsecuentemente. Entonces, bueno, Europa, al ser una población de mayor edad, pues es lógico que tenga tanta mortalidad, y de ahí los demás países. Si quisiéramos hacer un análisis más pormenorizado, podríamos meter los países y entonces ver cómo le va a cada uno. Quizás hasta el continente lo podemos poner como filtro. Y será, a ver, quiero ver qué pasa con Europa. Y ya me da, y mira, los cálculos ya aquí están listos. Vamos a darle a ordenar de mayor a menor y ya me dice que países como Francia, Bélgica, Inglaterra e Italia tienen las tasas más pronunciadas, hasta Suiza, me parece que es Netherlands, y Hungría pues tienen. España, que es un tema muy sonado, también tiene un alto índice de mortalidad. Ahí lo vemos. Si quisiéramos ver, por ejemplo, América, le doy aquí en el filtro y vemos América. Doy a aceptar. También ya me da. Lo calculo automáticamente. Vamos a darle que lo ordene. Creo que ya está ordenado. Y bueno, vemos que México tristemente ocupa el tercer lugar en mortalidad en relación a los casos detectados y las personas que desafortunadamente han mostrado pues una situación de muerte. Ahora, no es el único análisis que podríamos hacer. Ya tenemos que es el primero. Vamos a ver la tasa de infección, que serán los infectados entre la población. Lo vuelvo a posicionar en la tabla. Vamos aquí a análisis tabla dinámica, cálculos, campos, elementos y conjuntos, campo calculado. Y vamos a ponerle como nombre tasa de infección. Ponerle aquí infección. Esta tasa de infección pues son los infectados, que son los casos detectados. Insertar campo entre el total de la población. Y también le doy insertar campo. Sumar, aceptar. Y aquí ya tenemos la suma de infección. Si nos damos cuenta, pues nos da ceros porque es un número muy pequeño, son decimales. Vamos a darle porcentajes y vamos a incrementar 4 decimales. Y ahora sí ya vemos, si vemos las tasas de infección son relativamente bajas. Vamos a ordenarlo. Obviamente agarra un orden distinto. Vemos que las tasas más altas de infección están Chile, Panamá, Perú, Estados Unidos de América, Brasil. México aquí sí está mucho más abajo. Hasta acá.
Quiere decir que en México las personas están infectando mucho menos, pero se están muriendo mucho más. Vamos después a tratar de explicar esto con un análisis. Ahí tenemos. De hecho, ya con estos porcentajes ya no me hace falta ver los números brutos. Voy a quitar muertes, casos, población, y nada, me voy a quedar con los datos en brutos. Ya los otros brutos los voy a quitar, me quedo nada más con los porcentajes. Y me falta una fórmula más. Vamos a ver. Vámonos a cálculos y veamos. La última fórmula me dice que son muertes por millón. Entonces vamos a ponerle muertes por millón, MXM. Y vamos a ver, la fórmula nos dice que sería 1.000.000. Tenemos 3, 6 ceros, me sobró uno. Ahí están 6 ceros. 1.000.000 por los casos. Ahí está, lo insertamos entre la población. Insertamos, cierro paréntesis. Y le doy sumar. Aceptar. Y ya lo tenemos acá. Aquí nos dice que las muertes por millón, en este caso, por cada millón de habitantes, 626 muertes en Chile, que es más fácil de entender que este porcentaje que tenemos acá de suma de infección. Lo podríamos hasta quitar. Y ya tenemos muertes por millón. Vamos a reorganizar esto. Ahí lo tenemos. En este caso vemos que donde se concentra más esta situación de personas que fallecen al ser infectadas es en la población chilena, en Panamá, en Perú, en Norteamérica. México aparece mucho más abajo, con 11 habitantes por cada millón que sufre esta situación. Sin embargo, en los índices de mortalidad sí aparece mucho más arriba. Vamos a ordenar este, mayor a menor. Y vemos que así, aquí aparece en el tercer lugar. Es extraño que las personas que se infectan tengan un índice de mortalidad tan alto, pero que a la vez sean tan pocos por millón. Eso quiere decir que aunque es más mortal el virus que el promedio para nosotros, el promedio es aproximadamente el 4%. Mira, aquí vamos a tomar para ver el promedio. Y nos dice que, aquí lo tenemos, 4.4% es el promedio. En América nosotros andamos pues prácticamente al triple. Quiere decir que una persona que se infecta en México tiene veces más probabilidad de morir que en el promedio de toda América. Obviamente hay lugares que son más peligrosos, como sería estas islas, algunos otros lugares. Ni siquiera estos son de Norteamérica, mira. Tu tarea, tu actividad del día de hoy va a ser reproducir este video. Ahí te dejo el archivo para que lo puedas realizar y tratar de dar una explicación a qué se debe que sea tanta la mortalidad y tampoco las muertes por millón. Un tip tiene que ver con el número de pruebas que se aplican en México en relación a las que se aplican en otros lugares. Una vez que hagas el análisis, te pido que hagas una breve redacción a modo de noticia, tomes los datos y pues me hagas un breve reporte. Eso es todo por esta ocasión. Nos vemos la siguiente semana.